Existe un silencio que nos asusta más que cualquier grito. No es el silencio de la noche, ni el silencio de una casa vacía. Es el silencio impenetrable que desciende cuando el ataúd se cierra y la tierra cubre a aquellos que amamos. ¿A dónde fueron? ¿Están bien? ¿Nos oyen? ¿Aún sienten dolor? La incertidumbre sobre el destino final de las almas es una herida abierta en la humanidad desde el primer funeral de la historia. Lloramos, ponemos flores, miramos fotos antiguas, pero en el fondo de nuestro pecho reside un miedo terrible y paralizante. El miedo a que nuestros seres queridos estén sufriendo en un lugar donde nuestros abrazos ya no pueden alcanzarlos. Nos sentimos impotentes ante la muerte. ¿Qué es una lágrima frente a la eternidad? ¿Qué es una vela encendida frente a la oscuridad del más allá? Esa angustia que tal vez tú sientas ahora al recordar a un padre, a una madre o a un amigo que partió, no era extraña a los grandes místicos. Pero hubo una mujer, una monja benedictina del siglo XIII, llamada Gertrudis, conocida como la Grande, que no se contentó con el silencio. Se atrevió a espiar a través de la cortina de hierro de la muerte. No solo vio lo que sucede del otro lado, sino que recibió de las manos del propio Cristo un arma nuclear de misericordia, una llave dorada capaz de abrir las celdas más profundas de la justicia divina. Una revelación tan poderosa que promete liberar no a una, ni a dos, sino a miríadas de almas con un único acto de fe. Si en el guión anterior vimos la contabilidad fría de la justicia para los vivos, hoy vamos a sumergirnos en la economía ardiente de la misericordia para los muertos. Prepárate, porque lo que Santa Gertrudis descubrió cambia completamente la lógica del sufrimiento y nos transforma de observadores impotentes en libertadores poderosos. Gertrudis vivía en una época de profunda fe, pero también de profundo temor. La imagen de Dios como un juez severo, contabilizando cada pecado, cada palabra ociosa, cada pensamiento impuro, aterrorizaba los corazones. Y no sin razón. La justicia de Dios, como vimos, es perfecta. Nada impuro puede entrar en el cielo. Imagina la santidad absoluta de Dios como un sol de pureza infinita. Ahora imagina un alma humana común, como la mía o la tuya, llena de pequeñas manchas de egoísmo, cicatrices de viejos rencores, polvo de vanidades y el residuo de apegos mundanos. Si esa alma fuera arrojada directamente al centro de ese sol, sería aniquilada por la diferencia de frecuencia. Necesita ser limpiada. Necesita ser purificada. Necesita pasar por el fuego que quema la escoria para dejar solo el oro. Ese lugar de purificación, que la tradición llama purgatorio, no es una sala de espera tediosa. Los místicos lo describen como un lugar de dolores reales, dolores de parto espiritual, donde el amor herido quema más que el fuego material. En sus visiones, Gertrudis fue transportada a esas regiones sombrías. Vio el estado de las almas que partieron en gracia, pero endeudadas. Y lo que vio le partió el corazón. No vio criminales endurecidos, pues esos ya habían elegido su destino eterno lejos de Dios. Vio personas buenas. Vio religiosos que rezaban, pero sin fervor. Vio madres que amaban a sus hijos, pero amaban al mundo un poco demasiado. Vio hombres honestos que, sin embargo, guardaban pequeños rencores y faltas de caridad. Vio la clase media de la santidad sufriendo un hambre devoradora de Dios, una nostalgia tan intensa que quemaba como ácido. Sabían que el cielo existía, podían casi sentir el perfume del banquete, pero estaban encerradas afuera por su propia suciedad espiritual. Y lo peor, estaban completamente quebradas. En el purgatorio, el tiempo de merecer se acabó. Un alma allí no puede hacer nada para aliviar su propio sufrimiento. Es como un hombre con los brazos y las piernas atados, incapaz de limpiar su propio rostro. Dependen totalmente, desesperadamente, de la caridad de la Iglesia militante, de nosotros, que todavía estamos aquí. Gertrudis, con su corazón inflamado de amor, le preguntó a Jesús: Señor, ¿cómo puedo salvarlas? ¿Qué puedo ofrecer? Mis oraciones son tan débiles, mis ayunos son tan pequeños.
El valor de mis actos es como polvo ante la montaña de deudas que esas almas acumularon a lo largo de décadas de vida tibia. Aquí entra el dilema central de nuestra fe. ¿Cómo pagar una deuda infinita con una moneda finita? Piénsalo. Ofendimos a un Dios infinito con nuestros pecados. La reparación exigida es colosal. ¿Cómo yo, un ser humano limitado, puedo pagar el precio de rescate de miles de almas? Fue en ese momento de angustia piadosa que Jesús le reveló a Gertrudis el secreto de la sangre. Se le apareció no como el juez distante, sino como el amante herido, mostrándole las llagas brillantes como rubíes. Miró a la santa y dijo algo que revolucionaría para siempre la devoción católica. Le explicó que la economía de la salvación no opera con base en nuestra capacidad de pago, sino en la de Él. Le dijo a Gertrudis: «Hija mía, estás intentando pagar la deuda del rey con monedas de cobre encontradas en el barro. Guarda tus monedas. Yo te daré mi tesoro real. Te daré acceso a mi cuenta bancaria infinita». Jesús reveló que una sola gota de su preciosísima sangre tiene más valor que todos los méritos de todos los santos y ángeles juntos. La sangre de Cristo es la unión hipostática entre la divinidad y la humanidad. Es Dios sangrando. Por lo tanto, cada gota lleva un valor infinito, eterno, inagotable. Si pusiéramos en una balanza todos los pecados cometidos desde Caín hasta el último hombre, todas las guerras, todos los genocidios, todas las blasfemias, y en el otro plato colocáramos una gota de la sangre de Jesús, la balanza se inclinaría violentamente a favor de la sangre. La deuda desaparecería como humo. El Señor entonces le enseñó a Gertrudis que el purgatorio no es una prisión de máxima seguridad cerrada por odio, sino un hospital cerrado por justicia, cuya llave está en manos de la misericordia. Y la llave es la ofrenda. Jesús dijo: «Siempre que ofrezcas al Padre Eterno mi preciosísima sangre, mezclada con mis llagas y mis méritos, el Padre no puede negarse. Es su propia esencia siendo devuelta a Él en amor. Ante esa sangre, la justicia se inclina, el fuego se apaga y las cadenas se rompen». Y fue entonces que le dictó la promesa específica, la fórmula jurídica divina que se haría famosa en los siglos venideros. Prometió que cada vez que esa oración fuera recitada con fe y devoción verdaderas, muchas almas serían liberadas. La tradición fijó el número en 1000 o 10.000, no como una estadística matemática rígida, sino como una forma hebrea de decir una multitud incontable, un ejército de almas rescatadas. La oración es simple, corta, casi engañosamente humilde. Probablemente ya la has oído, pero te pido que ahora la escuches como si fuera la primera vez, diseccionando su teología implacable. Padre eterno, os ofrezco la preciosísima sangre de vuestro divino Hijo Jesús, en unión con todas las misas que hoy se celebran en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por los pecadores de todos los lugares, por los pecadores de toda la Iglesia y por los de mi casa y de mi familia. Amén. Analicemos la ingeniería financiera de esta oración. ¿Por qué es tan poderosa? ¿Por qué suelta 10.000 almas y no solo alivia un dolor de cabeza? Primero, nota el destinatario: Padre Eterno. Vamos directo a la cima, a la fuente de la justicia. Segundo, la ofrenda. Os ofrezco la preciosísima sangre. Aquí está el secreto. No estás ofreciendo tu pequeño dolor en la rodilla, ni tu limosna del domingo, ni tu rosario apresurado, aunque todo eso tiene valor. Estás sacando un cheque de valor infinito firmado por Jesucristo y presentándolo en el mostrador del cielo. Estás diciendo: Padre, no tengo con qué pagar la deuda de mi difunto abuelo, pero Jesús sí tiene. Aquí está su sangre. Cúbrele la cuenta a él, no a mí. Es una transacción legalmente perfecta. Tercero, y esto es crucial, en unión con todas las misas hoy celebradas. Aquí la oración se conecta a la central nuclear de la fe, el santo sacrificio del altar. Cada segundo, en algún lugar de la tierra, un sacerdote está elevando el cáliz. El Calvario se hace presente nuevamente. Al rezar esta oración, estás conectando tu pequeña voz humana a esa red global de sacrificio perpetuo.
estás haciendo autostop en el poder infinito de todas las misas del mundo. Es como conectar una pequeña bombilla directamente a la turbina de Itaipú. La energía que fluye a través de tu intención es capaz de hacer estallar las puertas del purgatorio. Pero Jesús fue más allá con Santa Gertrudis. No le dio solo la herramienta, le mostró los resultados. En una de sus visiones, mientras Gertrudis recitaba esa ofrenda, vio las almas subiendo del purgatorio como chispas que ascienden de una fogata crepitante. Eran densas como copos de nieve en una tormenta de invierno, subiendo de la oscuridad hacia la luz dorada. Vio criminales que se arrepintieron en el último segundo transformados en príncipes celestiales. Vio almas olvidadas durante siglos, aquellas que no tenían a nadie que rezara por ellas, las indigentes espirituales, siendo reclamadas por la sangre de Cristo a través de la oración de una única monja desconocida en un convento alemán. Esto nos lleva a un punto vital de la revelación, la solidaridad de los santos. Jesús le mostró a Gertrudis que en el reino espiritual no existe cada uno por su cuenta. Somos vasos comunicantes. Cuando tú, ahí en tu casa, en un martes cualquiera, murmuras esta oración con fe, algo sucede en el universo invisible. Tal vez, en ese preciso momento, el alma de un soldado que murió en la Segunda Guerra Mundial y aún expiaba sus crueldades, reciba el indulto de liberación. Tú no lo conoces, él no te conoce. Pero cuando se encuentren en el cielo, correrá hacia ti, brillará como un sol y te dirá: fuiste tú. Estaba en el fondo del pozo, olvidado, ardiendo de remordimiento, y de repente, una lluvia de sangre fresca cayó sobre mí, y las cadenas se derritieron. Fue tu voz la que escuché. Imagina la gratitud de esas almas. Santa Gertrudis nos enseña que las almas del purgatorio no son ingratas. Saben exactamente quién las ayudó. En el momento en que entran al cielo, se convierten en intercesoras poderosísimas por sus bienhechores. Es una inversión de retorno garantizado. Tú las ayudas a liberarse de la prisión temporal, y ellas pasan la eternidad abogando para que tú no vayas a la prisión eterna. Dicen los teólogos que es imposible que se pierda eternamente alguien que salvó muchas almas del purgatorio. Ellas harían una barricada de gracia delante del trono de Dios para impedir la condenación de quien las liberó. ¿Quieres un seguro de vida eterno? Conviértete en un libertador de almas. Sin embargo, hay una advertencia seria en medio de esta promesa gloriosa. En otras visiones complementarias, Gertrudis y otros místicos vieron la tristeza del avaro espiritual. Jesús lamentó profundamente a aquellos cristianos que tienen tesoros de oración a su disposición y no los usan por pereza o incredulidad. Le mostró a Gertrudis el destino de aquellos que fueron duros de corazón con los muertos. Con la medida con que midiereis, os medirán a vosotros. Aquel que nunca rezó por los muertos, que nunca se preocupó por el sufrimiento ajeno, corre el riesgo terrible de ser olvidado cuando le llegue su turno. El silencio que dio a los otros será el silencio que recibirá. Es una ley de reciprocidad espiritual aterradora. Jesús le preguntó a Gertrudis: si un rey le diera a un mendigo la llave de su tesoro para que pudiera pagar las deudas de sus amigos prisioneros, y el mendigo arrojara la llave y dejara a los amigos pudrirse, ¿qué haría el rey con ese mendigo? La respuesta es obvia. Nosotros somos ese mendigo. Tenemos la llave, la sangre de Cristo y la oración de intercesión. Y tenemos a los amigos prisioneros, nuestros padres, abuelos, hermanos fallecidos. No usarla es una negligencia criminal de caridad. Pero la visión de Gertrudis también trae consuelo para otro dolor muy común, el dolor de pensar que no amamos lo suficiente a quien murió. ¿Cuántas veces pensaste: debí haberle dicho que lo amaba más veces, debí haber pedido perdón, no hice lo suficiente? Esa culpa corroe a los vivos. La revelación de Santa Gertrudis cura eso instantáneamente. Jesús muestra que el mayor acto de amor que puedes hacer por alguien no es dar flores en vida ni pagar un ataúd caro, sino ofrecer su sangre después de la muerte. Una oración fervorosa vale más que 1000 elogios terrenales. Si sientes que fallaste con alguien en vida, puedes arreglarlo ahora.
El purgatorio permite esa reparación póstuma. El amor vence la barrera de la muerte. Puedes, literalmente, cambiar el estado actual de tu ser querido. Puedes transformar su sufrimiento en gloria ahora, hoy, en este minuto. No existe demasiado tarde para la oración. Para Dios, todo es un eterno presente. Tu oración de hoy pudo haber sido la que garantizó la gracia del arrepentimiento final de tu abuelo hace 10 años. El tiempo es una barrera para nosotros, no para la sangre de Cristo. Profundicemos un poco más en la imagen de la sangre. ¿Por qué la sangre asusta tanto? ¿Y por qué salva tanto? En la época de Gertrudis, la sangre era vida y muerte, guerra y linaje. Hoy higienizamos la muerte, la escondemos en hospitales blancos. Perdimos la noción del sacrificio visceral. La oración de Gertrudis nos obliga a mirar la cruz sangrienta. Nos recuerda que el costo del pecado fue físico, fue doloroso, fue rojo. No fue una amnistía burocrática firmada en una oficina con aire acondicionado. La libertad de las almas costó cada gota de la vida de Dios. Cuando rezamos esta oración, estamos, de cierta forma, aplicando el vendaje sagrado sobre la herida de la creación. Gertrudis vio algo aún más sublime, la alegría de Jesús al liberar un alma. Pensamos mucho en la alegría del alma liberada, pero olvidamos la alegría del libertador. Jesús anhela tener esas almas consigo. Las creó para sí. Cada alma atrapada en el purgatorio es una novia retrasada para la boda. Jesús sufre una sed de esas almas. Cuando rezas la oración de Santa Gertrudis y liberas 1,000, 10,000 almas, no estás solo haciendo un favor a los muertos. Estás dando un regalo a Dios. Estás saciando la sed de Cristo. Estás devolviendo los hijos al Padre. Es un acto de amor doble, vertical hacia Dios y horizontal hacia el prójimo. Y hay una belleza oculta en la repetición. Muchos críticos dicen, pero repetir oraciones es mecánico. Gertrudis entendió que la repetición no es para informar a Dios, sino para formarnos a nosotros. Cada vez que decimos Padre Eterno, os ofrezco, estamos martillando en nuestra propia alma la verdad de que solo dependemos de la gracia. Nos estamos educando en la humildad. Y como una gota de agua que perfora la piedra, la repetición amorosa perfora la rigidez del castigo temporal. Gertrudis veía cada repetición como una nueva ola del mar de la misericordia golpeando contra la roca del purgatorio, erosionando el dolor y trayendo el frescor del alivio. Imagina ahora, cierra los ojos por un segundo y visualiza el poder que reside en tu lengua. Tú, con tus problemas, tus cuentas por pagar, tu cansancio, tienes en los labios la potencia para vaciar prisiones espirituales. Piensa en esos grandes estadios de fútbol llenos, con 50, 60,000 personas. La visión de Gertrudis sugiere que una vida de oración dedicada puede liberar multitudes mayores que esa. Puedes llegar al cielo y ser recibido por una hinchada organizada que grita tu nombre, no porque fuiste una estrella del rock o un político famoso, sino porque fuiste el canal de su gracia. Yo estaba allí, dirá uno, y tu oración de las 3 de la tarde me sacó del fuego. ¿Esto no cambia la perspectiva de nuestro día a día? Ese momento de espera en el tráfico deja de ser tiempo perdido y se convierte en tiempo de rescate. El insomnio de la madrugada deja de ser un tormento y se convierte en una vigilia de liberación. La enfermedad deja de ser mala suerte y se convierte en moneda fuerte para comprar almas. La vida gana un propósito épico. No somos solo sobrevivientes en este mundo. Somos agentes secretos de Dios, infiltrados en la tierra para contrabandear almas al cielo. Gertrudis nos enseña que el purgatorio no debe ser motivo de desesperación, sino de trabajo. La desesperación dice, es horrible, no hay nada que hacer. La fe dice, es doloroso, pero yo tengo la cura. Jesús entregó la receta. El remedio está en el estante, la misa, el rosario, la oración de Santa Gertrudis. El paciente está gimiendo en la sala de al lado. La única pregunta que queda es, ¿vamos a administrar el remedio o vamos a dejar que el frasco acumule polvo mientras nos quejamos de la injusticia de la muerte? Al final de su vida, Santa Gertrudis tuvo una última visión consoladora.
Ella, que tanto rezó por las almas, le preguntó a Jesús qué sería de ella. ¿Tendría que pasar mucho tiempo en el lugar que tanto se esforzó por vaciar? El Señor sonrió con ternura infinita y le dijo que la caridad cubre una multitud de pecados. Le reveló que todas las oraciones que ella hizo por los otros serían contadas a su favor, pero multiplicadas por el valor del amor. «Hija mía», le dijo, «el cielo que deseaste para los otros será tu propio cielo. La puerta que abriste para los extraños estará de par en par para ti». La muerte de Santa Gertrudis fue, por lo tanto, un paso suave, un zambullirse en el abrazo de aquel que amó, rodeada por la guardia de honor de las miles de almas que ayudó a liberar. Y esa misma invitación se extiende a ti hoy. No mires a la muerte con el terror pagano de quien ve el fin. Mírala con la esperanza cristiana de quien ve el encuentro. Y mientras ese encuentro no llega, usa tus monedas de oro. No seas un millonario espiritual mezquino. Comienza hoy. No necesitas rituales complejos. Necesitas corazón. Padre eterno, os ofrezco. Deja que esa oración se convierta en el ritmo de tu respiración, el fondo de tus pensamientos. Ofrécela en las misas de domingo. Ofrécela antes de dormir. Enséñasela a tus hijos. Difunde esta devoción, porque el mundo necesita desesperadamente saber que la muerte no tiene la última palabra. La sangre de Cristo tiene la última palabra, y esa palabra es misericordia. Que al terminar de escuchar o leer esto, no sientas solo una emoción pasajera, sino un llamado al deber. Hay un ejército esperando tu ayuda. El purgatorio grita por socorro, y el cielo aguarda con las recompensas. El puente entre los dos eres tú. Sé la Gertrudis de tu tiempo. Sé el héroe silencioso de las almas olvidadas. Y ten la certeza absoluta. El día en que tus ojos se cierren a este mundo, no encontrarás la oscuridad. Encontrarás miles de manos extendidas, manos que tú ayudaste a limpiar, tirando de ti hacia la luz inextinguible del Cordero que fue inmolado, pero que vive para siempre. A partir de hoy, cada misa es una oportunidad de rescate, cada oración, un indulto de liberación. El secreto fue revelado, la llave está en tu mano, gírala.